Vi a mi hermanastra arrancar el antiguo oro de mi muñeca sin vida. Se reía con mi marido mientras yo daba mi último y agónico aliento. Ellos pensaban que habían ganado, pero cuando abrí los ojos, 5 años en el pasado, no luché por la reliquia. Sonreí, se la abroché en su muñeca y esperé a que la maldición hiciera su trabajo. El monitor junto a mi cama en el Hospital Clínico San Carlos emitía un pitido frenético, un ritmo irregular. Pero el sonido parecía a kilómetros de distancia. Todo lo parecía. El veneno de talio ya me había robado las piernas, las manos y casi toda la vista, pero mi oído seguía cruelmente intacto. ¿Ya se ha muerto? La voz de Valeria era un susurro áspero, cargado de impaciencia. Hizo que mi corazón fallido se retorciera. Casi, respondió Alejandro, mi marido. El hombre que había jurado protegerme frente a 500 invitados en la Catedral de la Almudena, solo 2 años antes. Ahora, su voz tenía la indiferencia de quien espera un ascensor lento. El doctor Arias dijo que el fallo orgánico es en cascada. Es cuestión de minutos. El fideicomiso se transfiere tras su muerte. Forcé los ojos para abrirlos. Un esfuerzo monumental, como levantar pesas de plomo. A través de la neblina fluorescente de la UCI, los vi. Valeria, mi hermanastra, estaba inclinada sobre la barandilla de la cama. Sus dedos, con una manicura perfecta, se estiraron, no para consolarme, sino para tirar violentamente de mi brazo hacia ella. «Dámelo», siseó. Sus ojos azules brillaban con una codicia depredadora. «No lo necesitarás a donde vas, Sofía». Estaba tirando del brazalete del Fénix. Era una pieza exquisita, antigua. Pesado oro trenzado de 24 quilates. Envolvía un escudo central con un ave mítica. Sus ojos eran 2 rubíes de color rojo sangre. Había pertenecido a mi madre biológica, Beatriz, quien lo heredó de su abuela. La leyenda decía que fue traído de la ruta de la seda a finales del siglo XIX. Mi madre siempre me decía: «Es el guardián de nuestro linaje, Sofía. Protege a los justos y devora a los malvados. Nunca dejes que te lo quiten». En esta vida, había luchado con uñas y dientes para protegerlo. Cuando mi padre, David, se casó con la madre de Valeria, intentaron reclamarlo como un bien familiar. Cuando Valeria lloró diciendo que la estaba excluyendo, lo guardé en una caja fuerte. Mi negativa a compartir el legado de mi madre fue tergiversada por ella. Creó una narrativa sobre mi supuesto egoísmo. Convenció a mi padre de que yo era inestable. Convenció a Alejandro de que yo era una mujer codiciosa y paranoica. Y al final, convenció a Alejandro de que la única solución era deslizar metales pesados en mi té de la mañana. «Alejandro, ayúdame». «El cierre está atascado», se quejó Valeria. Sus uñas se clavaban en mi piel frágil. Alejandro se adelantó. Sus manos frías rozaron las mías mientras abría el intrincado mecanismo. El pesado oro se deslizó de mi muñeca. En el momento en que dejó mi piel, un frío profundo y aterrador me invadió. «Me queda mejor a mí. De todos modos», dijo Valeria con desprecio. Se lo puso en su propia muñeca. Lo alzó a la dura luz del hospital. Los ojos de Rubí parecieron apagarse al instante, pero ella no se dio cuenta. Lanzó sus brazos alrededor del cuello de Alejandro. Lo besó profundamente sobre mi cuerpo moribundo. Una lágrima se deslizó por mi mejilla, caliente y punzante. La traición quemaba peor que el veneno que destruía mi hígado. Si tan solo tuviera una oportunidad más. Grité en mi mente. La oscuridad finalmente se abalanzó para tragarme por completo. Si pudiera volver atrás, no lucharía contigo por él. Te dejaría cavar tu propia tumba. La oscuridad era absoluta. Pero entonces se hizo añicos. No se desvaneció. Se rompió como un cristal. Una bocanada de aire llenó mis pulmones. Aire limpio, sin dolor. El agudo olor a antiséptico del hospital fue reemplazado al instante por el aroma intenso de los lirios caros, el pato asado y la vainilla francesa. Mis ojos se abrieron de golpe. No estaba mirando el techo de un hospital.
Estaba mirando la lámpara de araña de cristal del gran vestíbulo de nuestra mansión en La Moraleja. Sofía. ¿Me estás escuchando? Me sobresalté. Retrocedí tan rápido que mi tacón de aguja se enganchó en la alfombra persa. Miré hacia abajo. Mis manos. No estaban amoratadas, pálidas ni temblorosas. Eran jóvenes, impecables. Sostenían una copa de champán. Levanté la vista. Justo frente a mí estaba Valeria. Llevaba el vestido de seda verde esmeralda que había comprado para mi fiesta de puesta de largo. Mi puesta de largo. Se me cortó la respiración. Miré por encima de su hombro, hacia el reloj de pie junto a las puertas del estudio. Era el 14 de octubre, de hace 5 años. Exactamente 5 años antes del día en que moriría en esa cama de hospital. Solo digo, continuó Valeria. Su voz goteaba esa familiar dulzura falsa, que significaría mucho para papá si mostráramos un frente unido esta noche. Oficialmente, recibes la herencia de tu madre y llevas el brazalete del Fénix. Es precioso. Pero ya sabes, como ahora somos hermanas, sería un gesto muy bonito si me dejaras llevarlo para el brindis. Solo por esta noche, Sofía. Para demostrar a todos que somos una verdadera familia. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. En mi vida pasada, este fue el momento exacto en que comenzó la guerra. Le había dicho que absolutamente no. La había llamado una cazafortunas. Ella corrió hacia nuestro padre llorando histéricamente. Dijo que la había empujado. Alejandro, que entonces era solo mi prometido, me había apartado. Me reprendió por ser demasiado agresiva y materialista. Fue la noche en que se plantó la semilla de mi destrucción. La miré fijamente. Sus ojos estaban fijos en el pesado brazalete de oro que descansaba en mi muñeca. Recordé la agonía ardiente en mi estómago. Recordé su risa mientras el monitor cardíaco se quedaba plano. Protege a los justos y devora a los malvados. La voz de mi madre resonó en mi mente, seguida de una parte oculta de la leyenda. Algo que Tomás, el archivista de nuestra familia, había mencionado de pasada. La maldición del Fénix no puede ser activada solo por el robo. El heredero de sangre debe entregarlo voluntariamente, cortando así la protección y dejando que el usurpador soporte el peso de la ira del Fénix. En mi vida pasada, no lo había entregado voluntariamente. Tuvieron que matarme para quitármelo, lo que los convirtió en ladrones de un artefacto inerte. Pero ahora dejé escapar una risa suave y melódica. Sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Ligera, etérea, completamente desprovista de la ansiedad que había llevado durante años. «¿Sabes qué, Valeria?», dije. Mi voz era firme y dulce. «Tienes toda la razón». Ella frunció el ceño, confundida. «¿La tengo?» «Sí». Me acerqué y deliberadamente desabroché el complejo cierre. El pesado oro se sentía cálido en mis manos. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. Tomé suavemente su brazo izquierdo. «Somos hermanas y mereces brillar esta noche». Coloqué el pesado oro sobre su muñeca y cerré el broche. Se cerró con un clic definitivo y escalofriante. Valeria se quedó mirando su muñeca, con la boca ligeramente abierta, totalmente sorprendida de que su manipulación hubiera funcionado tan fácilmente. Luego, una sonrisa enorme y triunfante se extendió por su rostro. «Oh, Sofía, es precioso. Gracias». «De nada», susurré, retrocediendo. «Llévalo con buena salud, Valeria. Llévalo todos los días». El salón de baile principal de la mansión de La Moraleja estaba deslumbrante, lleno de la élite de Madrid. Políticos, magnates inmobiliarios y celebridades se mezclaban. Sus voces eran un rugido sordo sobre el cuarteto de cuerda en vivo. Yo estaba junto a la torre de champán, observando la escena con la precisión de un halcón. Valeria era el centro de atención. Estaba radiante. El brazalete del Fénix parecía atrapar cada rayo de luz, proyectando un aura cálida e hipnótica a su alrededor. Esa era la trampa del brazalete. La leyenda decía que cuando el Fénix reclama un nuevo portador, le otorga un carisma embriagador, casi sobrenatural. Se alimenta de su vanidad, inflando su ego.
Atrae a la gente como polillas a una llama. Antes de comenzar a consumir lentamente su fuerza vital, Alejandro entró por las puertas dobles, ajustándose los puños de su esmoquín. En mi vida pasada, mi corazón se habría acelerado al verlo. Ahora, al mirar su mandíbula afilada y sus ojos grises y calculadores, solo sentí una oleada de náuseas. Observé cómo Alejandro recorría la sala con la mirada. Sus ojos me pasaron por alto por completo y se fijaron en Valeria. Caminó directamente hacia ella, hipnotizado. Ella se rió de algo que él dijo. Echó su melena rubia sobre el hombro y le dio un golpecito juguetón en el pecho con la mano que llevaba el brazalete. «Está preciosa esta noche, ¿verdad?» Me giré para ver a mi padre, David, a mi lado. Sostenía un vaso de whisky. Miraba a su hijastra con una sonrisa paternal. «Sí, padre», dije suavemente. Me aseguré de infundir en mi voz un toque de melancolía. Él miró mis muñecas desnudas. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Sofía, ¿dónde está el brazalete de tu madre? Pensé que lo llevarías para tu retrato esta noche». Miré hacia abajo, dejando escapar un pequeño y bien ensayado suspiro. Lo llevaba. Pero Valeria vino a verme antes de la fiesta. Dijo que se sentía como una extraña, que no se sentía parte de esta familia. Me pidió llevarlo, solo para sentirse conectada. No pude decirle que no. «Quiero que se sienta querida, papá». La expresión de mi padre cambió de sorpresa a una profunda culpa, y luego a un intenso orgullo. Puso una mano pesada y cálida en mi hombro. «Sofía, eso es increíblemente maduro por tu parte. Sé cuánto significa esa pieza para ti. Siempre me ha preocupado que guardaras rencor hacia Valeria y su madre, pero esto muestra la verdadera gracia de tu madre, Beatriz». «Solo quiero paz en nuestra familia», murmuré, apoyándome en su contacto. En un solo movimiento, había reescrito completamente la narrativa. En el pasado, esta fue la noche en que mi padre me etiquetó como una mocosa egoísta. Esta noche, yo era la mártir gentil y sacrificada, y Valeria era la chica vanidosa que se pavoneaba con una reliquia que no le pertenecía. El resto de la velada transcurrió sin problemas. Cuando llegó el momento del brindis, Valeria se situó en el centro, prácticamente vibrando de energía presuntuosa. Alejandro estaba a su lado, susurrándole al oído. Yo me mantuve un poco al margen, con una sonrisa serena e imperturbable. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en silencio. No perdí ni un segundo. Saqué mi portátil y envié un correo electrónico al señor Garrido, el principal abogado de nuestra familia. A los 18, se desbloqueó el primer tramo del fondo fiduciario de mi madre. En mi vida anterior, Alejandro me había engatusado para que le diera control conjunto sobre los fondos, para invertir en su startup tecnológica. Prometió que éramos un equipo. Terminó vaciándolo para financiar su aventura con Valeria y para comprar su entrada a un nivel social más alto. Esta vez no. Redacté una directiva férrea para el señor Garrido. Iba a transferir toda la cartera de activos líquidos, casi 4 millones de euros, a una cuenta offshore, un fondo privado bloqueado que requería mi firma biométrica para mover un solo céntimo. También lo autoricé a iniciar verificaciones de antecedentes sobre la empresa de Alejandro, Tecnomeridian. Sabía a ciencia cierta que habían estado falseando sus libros contables. Para asegurar capital de riesgo inicial, era hora de empezar a reunir la munición. Justo cuando le di a enviar, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era Valeria. Estaba allí, en su pijama de seda. Su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. Parecía desaliñada. Un marcado contraste con la noche anterior. «Sofía», espetó. Su voz era aguda y tensa. «Buenos días, Valeria. ¿No llamas?», pregunté casualmente, cerrando mi portátil. Entró en la habitación, levantando su brazo izquierdo. El brazalete del Fénix estaba sujeto a su muñeca. Pero algo era diferente. El brillante oro de 24 quilates parecía deslucido. Tenía un brillo oscuro, casi imperceptible,
como una sombra atrapada bajo el metal. ¿Cómo se quita esta estúpida cosa?, exigió, arañando el intrincado cierre. Tenía las uñas rotas. Está atascado. Lo intenté durante 1 hora anoche. Tengo la muñeca amoratada. Me levanté, acercándome a ella con una mirada de fingida preocupación. Tomé suavemente su brazo. Su piel estaba helada. Los ojos de rubí del fénix parecieron brillar con una malicia oscura y satisfecha. «Déjame ver», dije suavemente. Presioné los mecanismos de liberación ocultos, los que mi madre me había enseñado. Clic, clic. No pasó nada. Miré a los ojos de pánico de Valeria. «Estoy presionando los botones, Valeria. No se mueve. Pues inténtalo con más fuerza», chilló ella, retirando su brazo. «Pesa demasiado. Tuve pesadillas horribles toda la noche. Soñé que el pájaro me clavaba las garras en las venas». Disfracé la emoción de la vindicación tras un gesto de simpatía. «Oh, Valeria, lo siento mucho. El cierre debe haberse deformado con el calor del salón. Es una antigüedad. Después de todo, podemos ir a un joyero en la ciudad esta tarde para que lo quiten profesionalmente». «Bien», escupió, frotándose el antebrazo con nerviosismo. «Pero pagas tú». «No voy a dañar mi piel por tu chatarra antigua». Salió furiosa de la habitación. La vi irse. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. «Ve a todos los joyeros que quieras, Valeria». La maldición ya había reconocido a su nuevo recipiente. La ley era absoluta. Una vez que un usurpador acepta el fénix y el heredero de sangre renuncia voluntariamente a él, el metal se une al pulso del portador. No se puede cortar, no se puede desabrochar. Permanecerá en su muñeca hasta que su fuerza vital se agote por completo, o hasta que pierda el brazo. A mediodía sonó mi teléfono. Era Alejandro. «Sofía, cariño». Su voz suave y ensayada llegó a través del altavoz. «Feliz día después de tu fiesta. Esperaba poder llevarte a comer. Tenemos que hablar del futuro». «¿Nuestro futuro?» «Alejandro», respondí, forzando mi voz para que sonara entrecortada y vacilante. «Me encantaría, pero estoy en la clínica». Hubo un silencio. «¿La clínica? ¿Estás enferma?» «No, no», mentí suavemente. «Es solo que veros a ti y a Valeria anoche. Os veíais tan increíbles juntos. Me hizo darme cuenta de algo». «¿Darte cuenta de qué, Sofía?» Su voz se tensó con un toque de pánico. Necesitaba mi dinero. No podía permitirse que me alejara. Me di cuenta de que no estoy lista para casarme, Alejandro. Siento que estamos forzando esto por nuestras familias. Rompo el compromiso. Sofía, espera. No puedes simplemente. Colgué y bloqueé su número. El tablero de ajedrez estaba listo. Acababa de entregar a mi prometido a mi hermanastra, junto con un artefacto maldito que ya se estaba alimentando de su cordura, que se tuvieran el uno al otro. El descenso iba a ser espectacular. Habían pasado 4 meses desde la noche de mi puesta de largo. 4 meses viendo un lento, exquisito y aterrador desastre. Desde la comodidad de la primera fila, Valeria había visitado a 6 maestros joyeros diferentes por toda Europa. Lo sabía porque mi padre, desconcertado y cada vez más irritado, estaba pagando la factura. Fueron a un orfebre en Ginebra e incluso trajeron a un tallador de diamantes industrial de Amberes. Nada funcionó. En el momento en que una cuchilla tocaba el oro maldito, la herramienta se rompía inexplicablemente, o la fricción calentaba el metal tan rápidamente que a Valeria se le ampollaba la piel, haciéndola gritar de agonía. El brazalete se estaba fusionando con ella. El grueso oro ahora se aferraba a su muñeca como una segunda piel parasitaria. El metal se oscurecía hasta volverse un bronce enfermizo y oxidado. Los ojos de rubí del fénix, sin embargo, brillaban más cada día. Y mientras el pájaro prosperaba, Valeria se marchitaba. La ley no era un mito, era una brutal realidad biológica. El carisma sobrenatural que había disfrutado la primera semana se había evaporado, reemplazado por un agotamiento desesperado y hueco. Su brillante pelo rubio se estaba debilitando.
Salía a mechones en su almohada. Su piel había adquirido una palidez grisácea y translúcida, y sus ojos azules, antes vibrantes, estaban hundidos y enrojecidos. Parecía tener 50 años. Tenía 20. Yo, por otro lado, estaba floreciendo. Con mis activos asegurados en una cuenta privada, bajo mi único control, lancé mi propia inmobiliaria de lujo. Estaba vibrante, concentrada y sin cargas. Alejandro había perdido completamente la cabeza. Cuando rompí el compromiso, inmediatamente se había dirigido a Valeria, exactamente como había predicho. Asumió que como Valeria llevaba la legendaria reliquia, mi padre la estaba posicionando como la principal beneficiaria. Pero sin mi fondo fiduciario para sostener su fallida startup, Tecnomeridian, la realidad financiera de Alejandro se vino abajo. Una auditoría independiente destapó su contabilidad fraudulenta. Los inversores se retiraron. Enfrentándose a la bancarrota, Alejandro se mudó a la mansión de La Moraleja, aferrándose a Valeria como a un salvavidas. La tensión en la casa era asfixiante. A menudo los oía gritarse en el ala oeste. «Necesito 50.000 euros para pagar las nóminas, Valeria». La voz de Alejandro resonó por el pasillo de mármol una tarde de martes. «Simplemente empeña el maldito brazalete. O pide un préstamo con él. Vale millones. Te he dicho que no puedo quitármelo», chilló Valeria. Su voz era áspera y débil. «Y papá me cortó la asignación por las facturas médicas. Estoy enferma, Alejandro. Tengo frío constantemente. Me duelen los huesos y no siento los dedos». Yo estaba en las sombras de la biblioteca, bebiendo una taza de té. Los síntomas que describía eran horribles, pero familiares. Entumecimiento, dolores óseos, un frío crónico. El fénix la estaba drenando, sí, pero algo más lo estaba acelerando. A la mañana siguiente, llamé al señor Garrido. Le expliqué mis sospechas bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Una hora después, él me proporcionó el contacto de un hombre de su total confianza. Tomás Morales, un exdetective de la Policía Nacional especializado en espionaje corporativo. No le pedí que investigara a Valeria. Le pedí que investigara los gastos privados recientes de Alejandro. Tomás tardó 3 semanas en traerme el archivo encriptado. Nos sentamos en un reservado en el Palace. El dossier descansaba entre nosotros como una pistola cargada. «Tenías razón en sospechar, Sofía», dijo Tomás. Su voz era un murmullo bajo y sombrío. Deslizó una fotografía granulada sobre la mesa. Mostraba a Alejandro en un callejón de Malasaña, entregando un sobregrueso a un hombre. «¿Qué compró?», pregunté, aunque mi pulso ya latía a un ritmo nauseabundamente familiar. «Metales pesados», respondió Tomás. «Específicamente, una forma líquida altamente concentrada e inodora de talio. Es un veneno de la vieja escuela. Imita los síntomas de una enfermedad autoinmune grave. Degrada el sistema nervioso. Causa pérdida de cabello, fallo orgánico». Una risa escalofriante y sin aliento se escapó de mis labios. «Alejandro. Incluso en una línea de tiempo diferente, incluso con una novia diferente, su cobarde manual de jugadas seguía siendo el mismo. Estaba en bancarrota, atrapado con una mujer enferma, y desesperado por cobrar. Asumió que Valeria tenía un seguro de vida masivo y una participación en la herencia. La estaba envenenando para acelerar su muerte, sin saber que el brazalete ya estaba haciendo el trabajo pesado. «¿Debería llevar esto a la policía?», preguntó Tomás. «¿Todavía no?», susurré, guardando el dossier en mi bolso. «Deja que el veneno siga su curso un poco más. Déjale pensar que ha ganado». 4 días después, las sirenas de la ambulancia resonaron en las puertas de la mansión. Valeria se había desplomado en el comedor, convulsionando violentamente, con sangre goteando de su nariz. Alejandro había interpretado a la perfección el papel del prometido en pánico, gritando a los paramédicos. Yo viajé en el asiento delantero de la ambulancia. Mi rostro era una máscara de terror fraternal, mientras por dentro contaba los segundos. La llevaron al Hospital Clínico San Carlos. Cuando entré en la UCI, el olor antiséptico me golpeó. El pitido del monitor cardíaco era frenético, irregular.
Era un reflejo perfecto de mi vida pasada. La única diferencia era la chica en la cama. Valeria estaba irreconocible. Era una sombra frágil y esquelética. Le bajaban tubos por la garganta. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué a la cama. Alejandro estaba al otro lado. Parecía agotado, pero con un oscuro brillo de victoria en sus ojos. El doctor Arias dice que el fallo orgánico es en cascada, me susurró Alejandro. Su voz era una imitación perfecta del duelo. Es solo cuestión de tiempo. Palabra por palabra. La misma frase que había pronunciado sobre mi cuerpo moribundo. Los ojos vidriosos de Valeria se clavaron en los míos. Levantó débilmente su brazo izquierdo. El brazalete del Fénix estaba completamente negro, una banda de hierro oxidado. Los ojos de Rubí sangraban luz, hinchados con la vida que le había robado. Sofía, dijo con voz ahogada, luchando contra el tubo del respirador. Sus dedos destrozados se extendieron hacia mí. Cógelo, por favor, Kema. No lo quiero. Me incliné. El olor de su miedo era palpable. No puedo, Valeria, susurré suavemente, asegurándome de que Alejandro no pudiera oír. Ahora es tuyo. Querías ser la verdadera heredera. Querías mi vida. Este es el precio. ¿Qué está diciendo?, preguntó Alejandro acercándose. Antes de que pudiera responder, las puertas de la UCI se abrieron. Pero no era el personal médico. Entraron 2 agentes de la Policía Nacional, seguidos de cerca por el detective Tomás Morales. El falso dolor de Alejandro se desvaneció, reemplazado por una confusión aguda y de pánico. ¿Qué significa esto? Mi prometida se está muriendo. Alejandro Pendleton, dijo uno de los oficiales, desenganchando las esposas de su cinturón. Queda detenido por el intento de asesinato de Valeria Hastings. Encontramos 3 viales de talio líquido en su neceser y registros financieros que lo vinculan a la compra. El rostro de Alejandro se quedó sin color. Se alejó de la cama. Sus ojos se movían frenéticamente entre la policía y yo. ¿Qué? No. Sofía, díselo. Es un error. Está enferma. Es una enfermedad. El informe de toxicología de la sangre que procesamos hace 1 hora dice lo contrario. Alejandro, dijo Tomás secamente. Me has tendido una trampa, gritó Alejandro, abalanzándose hacia mí. Pero los oficiales lo derribaron al suelo. El chasquido metálico de las esposas resonó en la habitación. Sofía, tú planeaste esto. Yo solo quería paz en nuestra familia, Alejandro, dije. Mi voz goteaba una serenidad fría y mortal. Mientras se llevaban a un Alejandro que gritaba y se retorcía, el pitido frenético del monitor cardíaco se detuvo. Se convirtió en un tono largo y continuo. Me volví hacia la cama. Los ojos de Valeria estaban abiertos, fijos en el techo. Se había ido. Mientras su último aliento salía de sus pulmones, un siseo agudo llenó la habitación. El metal ennegrecido alrededor de su muñeca se abrió de repente. El cierre, que había permanecido sellado durante medio año, se soltó. El pesado brazalete se deslizó de su piel sin vida y cayó sobre las sábanas. Ante mis ojos, la corrupción oxidada se evaporó como el humo. El oro de 24 quilates brilló intensamente bajo las luces, puro e inmaculado. Los ojos de Rubí se enfriaron hasta volverse de un carmesí elegante y latente. El Fénix se había alimentado. Los malvados habían sido devorados. Extendí la mano y recogí el pesado artefacto de oro. Se sentía cálido, vibrando con un poder silencioso y antiguo. No me lo puse. En su lugar, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Le di la espalda a la ruina de mi vida pasada y salí del hospital a la brillante tarde de Madrid. La segunda historia. El frío hormigón del almacén. Eso fue lo último que sentí antes de morir. No la bala atravesando mis costillas, ni el hambre insoportable. Solo el frío helado al darme cuenta de la verdad. Mis padres pagaron 2 millones de euros por mi hermana. A mí, me dejaron para que me pudriera en la oscuridad. Cerré los ojos esperando el abismo. Pero cuando los abrí, no estaba muerta.
Estaba sentada en la mesa del desayuno de mi familia. Exactamente 12 horas antes del secuestro. Y esta vez, yo no iba a ser el sacrificio. Lo primero que noté fue el olor. Mantequilla quemada y café recién hecho. Tomé aire. Mis pulmones se expandieron con violencia, como si lucharan por respirar. Mis manos se estamparon contra el mármol frío de la isla de la cocina. El impacto dolió. Fue un dolor agudo, punzante. Un dolor que gritaba vida. Parpadeé. La dura luz del sol de la mañana se filtraba por las persianas. No estaba en el almacén. No había ningún techo de metal oxidado sobre mí. No olía a orina y a sangre. Sofía, por el amor de Dios, no golpees la mesa. Me estás dando migraña. La voz sonaba exasperada, fina, pulida. Giré la cabeza lentamente, con el cuello rígido. Esperaba ver un fantasma. En su lugar, vi a mi madre, Isabel. Estaba de pie junto a la cafetera, ajustándose el cinturón de su bata de seda. Ni siquiera me miró. Su atención estaba completamente centrada en la crema perfecta de su taza. Mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro atrapado. Me miré las manos. Estaban limpias. La suciedad bajo mis uñas, la sangre seca en mis nudillos, todo había desaparecido. Llevaba mi sudadera gris de la Complutense, la que no había visto desde el día en que nos llevaron. Martes, 14 de octubre. Giré la cabeza hacia el reloj digital del horno. 8:15 de la mañana. Yo había muerto el 28 de octubre. Lo sabía, porque el secuestrador, un tipo nervioso con adicción a la metanfetamina, me leyó la fecha de un periódico, justo antes de cargar su pistola. Estaba de vuelta, 2 semanas atrás, 12 horas antes de que nuestras vidas se acabaran. ¿Estás sorda esta mañana?, espetó Isabel, girándose por fin para mirarme. Su ceño se frunció con esa familiar expresión de ligero disgusto, la que reservaba exclusivamente para su hija mayor. He dicho que dejes de hacer ruido. Valeria estuvo hasta tarde con la lista de invitados para su gala. Necesita dormir. Valeria. Solo su nombre envió un escalofrío helado por mi espalda. Mi hermana pequeña, la hija dorada, la frágil y hermosa prodigio que tocaba el violonchelo como un ángel y exigía que el mundo se inclinara a sus pies. En mi vida anterior, qué frase tan absurda de pensar yo la adoraba. La había protegido. Cuando los hombres nos agarraron en el garaje, me interpuse entre Valeria y el cuchillo. Recibí un corte en el hombro. Me acurruqué sobre ella en la oscuridad helada de ese almacén durante 14 días. Le daba mis escasas raciones de agua. Le susurraba que mamá y papá nos salvarían. Y lo hicieron. La salvaron a ella. Dejaron el dinero en el lugar acordado. Pero negociaron. Los secuestradores querían 3 millones por las dos. Mi padre, el pragmático inversor, contraofertó 2 millones por Valeria. No tenían liquidez para las dos sin vender un activo clave. Así que tomaron una decisión. Los hombres dejaron ir a Valeria. Volvieron a la habitación, se rieron de mí y me metieron una bala en el pecho. Sofía. Mi padre, Javier, entró en la cocina. Ya llevaba su traje a medida, mirando el móvil. No levantó la vista al hablar. Asegúrate de estar lista a las 2. Llevas a Valeria al barrio de Salamanca. Necesita recoger su vestido para el viernes. Y necesita a alguien que cargue con las bolsas. No cojas la berlina. Coge el todoterreno. Tiene más maletero. Lo miré fijamente. El hombre que había valorado mi vida por menos que un activo empresarial. Su pelo estaba perfectamente peinado. Canas en las sienes. Parecía distinguido. Parecía un extraño. Una risa hueca y resonante burbujeó en mi garganta. Apreté los labios para atraparla, pero un suspiro corto y agudo se escapó. Javier finalmente levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron. ¿Hay algo gracioso? No dije. Mi voz sonaba ajena a mis propios oídos. Tranquila. Muerta. Solo pensaba en el camino. Se supone que va a llover. Entonces lleva un paraguas. Que no se le moje el vestido. Volvió a su teléfono. Unos pasos suaves anunciaron la llegada de Valeria. Entró en la cocina con un conjunto de cachemira perfectamente a juego.
Su pelo rubio caía en ondas naturales. Parecía una modelo de catálogo de riqueza sin esfuerzo. «Buenos días, papi». «Buenos días», mamá dijo con voz melódica. No me saludó. Nunca lo hacía. Fue directa hacia mi padre, que soltó el móvil para besarle la frente. Su rostro severo se derritió en una calidez genuina. «¿Cómo está mi estrella?», preguntó. Estresada Valeria hizo un puchero, apoyándose en la encimera. «El vestido necesita los últimos retoques, y si Sofía conduce como una loca otra vez, voy a tener náuseas toda la tarde». «Conduciré con cuidado», dije, mirando un punto fijo en el mármol. Cada instinto de mi cuerpo gritaba que corriera, que cogiera mi pasaporte de mi habitación, las llaves del coche, y que condujera hasta cruzar la frontera. Pero la lógica fría del almacén seguía grabada en mi cerebro. Si simplemente desaparecía, siempre estaría mirando por encima del hombro. Y lo más importante, el universo me había traído de vuelta en el tiempo por una razón. No iba solo a huir. Iba a dejar que las cosas sucedieran tal como mis padres habían decidido. El secuestro no fue en casa. Ocurrió en el aparcamiento subterráneo del barrio de Salamanca. A las 3:15 de la tarde, 2 hombres en una furgoneta blanca. En la línea temporal original, Valeria caminaba delante de mí. La furgoneta se acercó, la puerta lateral se abrió, y un hombre con pasamontañas la agarró del brazo. Yo había soltado las bolsas, había corrido hacia él y lo había aplacado. Ese fue mi error. Si me hubiera quedado atrás, solo se la habrían llevado a ella. Ni siquiera me querían a mí. Fui un daño colateral porque no podía soportar que mi hermana sufriera. Miré a Valeria, que ahora se quejaba a nuestra madre sobre el menú del catering. Era completamente ajena al mundo, fuera de su propio reflejo. 2 millones de euros, pensé. Cogí mi café frío y di un sorbo. Sabía a cenizas. «No te preocupes». «Vale», dije en voz baja, dejando la taza. «Me aseguraré de que llegues exactamente a donde tienes que estar hoy». El trayecto al centro fue terriblemente normal. El golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas contra la llovizna parecía un metrónomo contando hasta el fin del mundo. Valeria estaba en el asiento del copiloto. Escuchaba música pop a todo volumen y escribía mensajes en su móvil. No me había dirigido ni una palabra desde que salimos de casa, salvo una orden tajante para que subiera la calefacción. Mis manos se aferraban al volante de cuero. Mis nudillos estaban blancos. Estaba hiperconsciente de todo. El cielo gris sobre la ciudad, el asfalto negro y resbaladizo, los peatones bajo los paraguas. Cada furgoneta blanca que pasaba me cortaba la respiración. Un dolor fantasma palpitaba en mi pecho, justo donde la bala había entrado en la otra vida. Entramos en el aparcamiento subterráneo a las 3:10. El aire aquí abajo era denso. Olía a gases de escape y a hormigón húmedo. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando una palidez amarillenta sobre los coches de lujo. Se veía exactamente como lo recordaba. Una tumba de hormigón. «Aparca cerca del ascensor», ordenó Valeria, sin levantar la vista de su pantalla. «No voy a caminar con estos tacones». «Claro», dije, mi voz inquietantemente firme. Encontré un sitio cerca de los pilares de hormigón. A unos 50 metros de los ascensores era un rincón apartado. El mismo sitio donde aparcamos la última vez. Apagué el motor. El repentino silencio en el coche fue ensordecedor. «Vamos», suspiró Valeria, guardando su móvil en el bolso de diseño. Abrió la puerta sin esperarme. Simplemente empezó a caminar. El clic-clac de sus tacones resonaba en las paredes. Salí del coche, cerrando la puerta en silencio. Sentía las piernas pesadas, como si me moviera bajo el agua. Cerré el coche y empecé a seguirla, manteniendo una distancia deliberada. 3 metros, 6 metros. En la primera línea temporal me había apresurado a alcanzarla. Había estado a su lado, llevando su abrigo, escuchando sus quejas sobre la luz del garaje. Esta vez me detuve. Me miré los zapatos. Me agaché y desaté los cordones de mi zapatilla izquierda. Lenta, deliberadamente. «Sofía, date prisa», su voz me llegó con eco. Estaba de pie junto a un enorme pilar de hormigón, dando golpecitos con el pie, molesta.
Tengo una prueba en 10 minutos. Se me ha desatado el zapato, grité, con la voz plana. No la miré. Mantuve los ojos en la textura áspera de los cordones. Eres tan inútil, resopló, dándome la espalda. Continuó su marcha hacia el ascensor. Me quedé agachada. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. El gruñido grave de un motor resonó en la estructura. No era un coche de lujo. Era el sonido pesado de una transmisión mal mantenida. Me levanté lentamente y retrocedí. Pegué mi espalda contra el frío metal de nuestro coche. Me fundí en la sombra del vehículo. A la vuelta de la esquina, unos neumáticos chirriaron suavemente. Una furgoneta blanca y abollada entró en el pasillo. No tenía ventanas traseras. El óxido se comía los guardabarros. Eran ellos. Se me cayó el estómago. Una oleada de náuseas puras me invadió. El recuerdo del almacén, el olor del cubo en la esquina, el sonido de los hombres riendo, el calambre agonizante del hambre. Todo volvió de golpe, asfixiándome. Me tapé la boca con la mano para ahogar un gemido. La furgoneta aceleró, directa hacia la figura solitaria de Valeria. Ella ni se dio cuenta. Estaba mirando su móvil de nuevo, caminando a ciegas hacia el ascensor. La furgoneta frenó en seco, deteniéndose a solo 1 metro de ella. La puerta lateral se abrió de golpe antes de que el vehículo se detuviera por completo. ¿Eh? Chilló Valeria, retrocediendo sorprendida. 2 hombres con ropa oscura y pasamontañas saltaron. Sucedió con una velocidad aterradora. El primer hombre le arrebató el móvil y lo lanzó contra una pared. El segundo, enorme y corpulento, se abalanzó y la agarró del pelo. Valeria soltó un grito desgarrador. «¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ayuda!». Luchó. Agitó los brazos, su bolso de diseño balanceándose. Pero era pequeña, y ellos estaban desesperados. El hombre más grande le tapó la boca con una mano enguantada. Cortó su grito y la arrastró hacia la oscura boca de la furgoneta. Yo permanecí perfectamente quieta. Observé desde 40 metros de distancia, oculta en las sombras del todoterreno. En otra vida ya estaría corriendo. En otra vida habría aplacado al hombre que la sujetaba. Le habría arrancado la máscara, gritando a la policía. En otra vida me habrían arrastrado a esa furgoneta con ella. Esta vez mis pies permanecieron plantados. Mi mano se quedó sobre mi boca. Vi cómo el segundo hombre saltaba a la parte trasera. Cerró la puerta corredera con un fuerte clan metálico. Los neumáticos de la furgoneta patinaron, quemando goma contra el hormigón. Se fue a toda velocidad hacia la rampa de salida. Desapareció tras la esquina. El aparcamiento quedó en completo silencio. El único sonido era el zumbido distante del tráfico y las luces fluorescentes. Bajé la mano de mi boca. Salí de la sombra del coche. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos silenciosos. Me detuve donde había estado la furgoneta. En el suelo yacía un solo tacón de diseño, roto por el arco. A pocos metros, los restos destrozados del móvil de Valeria. Miré los escombros. Una extraña y hueca calma se apoderó de mí. El terror se había ido. El pánico se había ido. Había sobrevivido al cuello de botella de mi propio destino. Estaba viva y estaba a salvo. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi móvil y marqué el 112. «Emergencias». «Dígame», preguntó la operadora. «Quiero denunciar un secuestro», dije. Mi voz totalmente carente de emoción. A mi hermana se la acaban de llevar 2 hombres en una furgoneta blanca. Colgué, mirando el zapato roto. El juego había cambiado. Mis padres estaban a punto de recibir la petición de rescate, pero esta vez no tendrían que elegir a quién salvar. Solo les quedaba una hija por la que preocuparse, y yo iba a observar exactamente hasta dónde llegarían para recuperarla. Las luces azules y rojas parpadeaban, pintaban las paredes de hormigón con trazos frenéticos y mareantes. Agentes uniformados pululaban por la zona acordonada. Ponían cinta amarilla. Fotografiaban los restos del móvil de Valeria. Yo estaba sentada en el portón trasero de una ambulancia. Un paramédico bien intencionado me había puesto una manta de lana sobre los hombros. No la necesitaba. No temblaba por el shock.
Temblaba porque el aire húmedo del garaje se sentía exactamente como el del almacén. Se me acercó un inspector. Se presentó como el inspector Morales. Tenía los ojos cansados y un traje barato que le quedaba holgado. Hizo clic con un bolígrafo. Abrió una libreta de cuero gastada. Sofía dijo en voz baja, manteniendo la voz cuidadosamente modulada, como se le habla a un caballo asustado. ¿Puedes contármelo una vez más? Dijiste que te detuviste para atarte el zapato. Sí, respondí. Mi voz era un murmullo plano y monótono. Sonaba como si estuviera fuertemente medicada, lo que probablemente jugaba a mi favor. Aparcamos. Valeria empezó a caminar hacia el ascensor. Me agaché. Cuando levanté la vista, la furgoneta estaba allí. 2 hombres. La agarraron. ¿Vio la matrícula? No. Estaba cubierta de barro. Furgoneta blanca. Modelo antiguo. De carga. Sin ventanas traseras. Recité los detalles con precisión mecánica. Conocía la furgoneta íntimamente. Conocía el patrón de óxido en el parachoques trasero. Sabía que el faro trasero izquierdo estaba roto. Morales frunció el ceño ligeramente, quizás notando mi falta de histeria. La mayoría de las hermanas estarían sollozando, hiperventilando, suplicando a la policía que encontraran a su hermana. Yo solo miraba una mancha de grasa en el pavimento. ¿No intentó intervenir?, preguntó amablemente. No era una acusación, solo un investigador recopilando hechos. Lo miré. Sostuve su mirada. Eran grandes, llevaban máscaras. Sucedió en 3 segundos. Para cuando me levanté, la puerta se estaba cerrando. Para cuando me levanté, tomé la decisión de vivir. Añadí en silencio. El chirrido de unos neumáticos nos interrumpió. El Mercedes negro de mi padre frenó en seco justo fuera del perímetro de la Policía Nacional. Las puertas se abrieron de golpe. Javier e Isabel corrieron hacia la cinta. Un agente levantó una mano para detenerlos. Pero Javier lo empujó con la fuerza arrogante de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. ¿Dónde está?, gritó Isabel. Su voz era estridente, resonando violentamente en el espacio cavernoso. Su peinado perfecto estaba deshecho. Parecía frenética. Parecía una madre a la que le acababan de arrancar el corazón. Morales se adelantó para interceptarlos, mostrando su placa. Señor y señora Hayes, soy el inspector Morales. Por favor, necesitamos que se queden atrás. ¿Dónde está mi hija?, rugió Javier, agarrando al inspector por las solapas de su traje barato. ¿Dónde está Valeria? Señor, necesita calmarse. Morales, dijo con firmeza, apartando suavemente las manos de mi padre. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos revisando las cámaras de tráfico de la ciudad ahora mismo. Los ojos frenéticos de Isabel escanearon el garaje. Se posaron en mí. No corrió hacia mí. No me rodeó con sus brazos y lloró de alivio, porque al menos una de sus hijas estaba a salvo. En su lugar, su rostro se contrajo en una máscara de furia pura y sin adulterar. Pasó de largo al inspector. Sus tacones resonaban agresivamente en el pavimento, hasta que estuvo a centímetros de mi cara. ¿Dónde estabas?, siseó. La miré. Su perfume de diseñador, floral y cítrico me revolvió el estómago. Estaba detrás de ella. ¿Detrás de ella? La voz de Isabel se elevó hasta convertirse en un chillido. Se suponía que debías estar con ella. Se suponía que debías vigilarla. ¿Cómo pudiste dejar que se la llevaran?, señora, advirtió Morales, acercándose. Su hija ha pasado por un suceso traumático. Ella está bien. Isabel se giró, señalándome con un dedo tembloroso. Mírala, ni un rasguño. Se suponía que debía proteger a su hermana. Por eso te enviamos con ella. Javier se acercó a su esposa. Me miró. Sus ojos eran fríos y duros. No había calidez allí, ni preocupación paternal, solo una decepción calculadora y amarga. ¿Cómo ha pasado esto, Sofía? ¿Cómo puede una furgoneta llevarse a tu hermana mientras tú te quedas ahí mirando? Se me desató el zapato, dije. Las palabras sabían a ceniza. Javier bufó. Un sonido áspero y feo. Tu zapato. Tu hermana ha desaparecido.
Está en manos de quién sabe quién, porque a ti no te dio la gana de seguirle el paso. Se apartó de mí con asco, volviendo a mirar al inspector. Quiero que la UDEP se involucre. Quiero al alcalde al teléfono. Ahora. Me quedé sentada, apretando la manta de lana. Vi a mis padres arremeter contra la policía. Su dolor se manifestaba como rabia. No preguntaron si los hombres me habían amenazado. No preguntaron si estaba aterrorizada. A sus ojos, mi supervivencia era una acusación. Cerré los ojos, dejando que el recuerdo del almacén me invadiera. El olor a sangre, el cañón frío de la pistola, la certeza absoluta de que estaba completamente sola en el mundo. Cuando abrí los ojos, el garaje seguía allí. Mis padres seguían ignorándome, pero el peso aplastante en mi pecho había desaparecido. Que me culparan, que me odiaran. Era un precio barato a pagar por respirar. Al anochecer, nuestra mansión minimalista se había transformado en un asfixiante centro de mando. Cables negros serpenteaban por los suelos de mármol italiano. Hombres y mujeres con chaquetas y auriculares ocupaban el comedor. Instalaban equipos de rastreo y líneas seguras. El aire de la casa era denso, pesado, con el sabor metálico de la adrenalina y el pavor. Yo estaba sentada en un sillón en un rincón del salón, una observadora silenciosa en mi propia casa. Nadie me ofreció comida. Nadie me preguntó si necesitaba dormir. Yo era parte del mobiliario, la pieza defectuosa que no podían tirar. Isabel estaba acurrucada en el sofá blanco. Abrazaba uno de los cojines de cachemira de Valeria. Lloraba en silencio. La energía maníaca del aparcamiento se había consumido. Se había convertido en una desesperación hueca y vacía. Una psicóloga de la Policía Nacional se sentó a su lado, susurrando frases inútiles. Javier caminaba de un lado a otro, desde la chimenea hasta los ventanales que daban a la piscina. Tenía un vaso de whisky en la mano. El hielo se había derretido hacía tiempo. Iba por su tercer vaso. Miré el reloj de la repisa. Las 12 menos cuarto de la noche. En mi vida anterior, las primeras 24 horas en el almacén se definieron por un silencio aterrador y absoluto. Valeria había llorado hasta vomitar. Yo la había abrazado. Le había acariciado el pelo. Le prometí que papá ya estaba moviendo cielo y tierra. Lo creí entonces. Realmente creí que mi padre se arruinaría para salvarnos. ¿Cuándo van a llamar?, exigió Javier por quinta vez en una hora. Se detuvo para mirar a la negociadora principal, una mujer de rostro severo llamada Inspectora Sanz. Primero necesitan sentirse seguros, respondió Sanz con calma, ajustándose el auricular. Los secuestradores suelen esperar entre 24 y 48 horas. Dejan que cunda el pánico. Le quieren desesperado. Cuando suene el teléfono, señor Hayes, recuerde el protocolo. Manténgalos en línea. Acepte escuchar, pero no se comprometa con una cifra de inmediato. Necesitamos tiempo para rastrear. Javier apretó el vaso con tanta fuerza que pensé que podría romperse. No me importa el rastreo. Me importa recuperar a mi hija. Sea lo que sea que quieran, lo pagaré. Las palabras quedaron flotando en el aire. Sea lo que sea que quieran. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mi boca. Levanté la mano para cubrirla, fingiendo un bostezo. ¿Sea lo que sea que quieran por ella? Lo corregí en mi mente. Exactamente a las 2:13 de la madrugada, el silencio se rompió por el timbre agudo del teléfono fijo. Toda la sala se congeló. Isabel jadeó, sentándose de golpe. Javier dejó caer su vaso de whisky. Se hizo añicos en la alfombra, el líquido oscuro empapando la lana blanca. «Silencio», ladró Sanz, señalando a los técnicos. «Inicien el rastreo. Señor Hayes, conteste. Respire. Deje que hablen ellos primero». Javier caminó hacia la consola. Su mano temblaba violentamente mientras cogía el auricular. «Diga Grasno». Pulsó un botón en la consola, poniendo la llamada en altavoz. Una fuerte estática siseó a través del altavoz. Luego, una voz. «Escúcheme con mucha atención, Javier». Mi sangre se heló al instante. Los pelos de mis brazos se erizaron. Era él, el tipo nervioso con el hábito de metanfetamina.
El hombre que me había metido una bala en el pulmón. Oír su voz de nuevo en este salón cálido y seguro fue como una agresión física violenta. Me agarré a los reposabrazos, mis nudillos se pusieron blancos. Luché contra las ganas de vomitar. «Le escucho», dijo Javier, con la voz quebrada. «Por favor, solo dígame que está bien». «Está bien», graznó la voz, acompañada por el sonido de una tos áspera, un poco asustada, un poco fría, pero bien por ahora. «¿Qué quiere?» 2 millones de euros», dijo el secuestrador. La cifra fue contundente, inflexible. En la línea temporal anterior, habían pedido 3 millones por las dos. Esperé a que mi padre hablara. Esperé la negociación. Esperé a que el hombre de negocios evaluara el valor del activo. «De acuerdo», dijo Javier al instante. No dudó ni una fracción de segundo. No miró a la inspectora Sanz, que agitaba las manos frenéticamente, haciéndole señas para que ganara tiempo. «De acuerdo, 2 millones. Los tengo. Puedo conseguirlos. Solo no le hagan daño. Billetes de 100, sin marcar y no consecutivos. Volveré a llamar en 24 horas con el lugar de la entrega. Si veo un solo policía, si huelo un micrófono, se la enviaré de vuelta en bolsas de basura. ¿Entendido?» «Entendido. Lo juro por Dios, sin policías». La línea se cortó. Un tono de llamada resonó a través del altavoz. Javier colgó el auricular de golpe y apoyó las manos en la mesa. Inclinó la cabeza mientras respiraba de forma entrecortada. Isabel soltó un fuerte sollozo y se tapó la cara con las manos. La inspectora Sanz suspiró profundamente, quitándose los auriculares. «Señor Hayes, le dije que ganara tiempo. Les ha dado toda la ventaja. Ahora saben que está desesperado». «Estoy desesperado», rugió Javier, girándose para encararla. «Es mi niña la que está ahí fuera. No me importa la ventaja. No estoy negociando con terroristas por la vida de mi hija». «Llama a mi banco», ordenó, volviéndose hacia su asistente. «Despierta al director de la sucursal. Quiero 2 millones en efectivo listos para el mediodía». Yo permanecí perfectamente quieta en el sillón. La habitación era un caos, pero yo estaba completamente aislada. Una claridad fría y dura me invadió, instalándose en mis huesos. No regateó. Cuando solo estaba Valeria en juego, los 2 millones eran una necesidad instantánea e incuestionable. Cuando éramos las 2 por 3 millones, era una táctica de negociación. Yo no valía el millón extra. No valía la pena liquidar una cartera de acciones. Miré a mi padre, observándolo coordinar frenéticamente el rescate de su hija dorada. Estaba aterrorizado. Era un padre dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija. Solo que no a mí. Me recliné en el sillón y cerré los ojos. La pesadilla no había terminado, pero esta vez me aseguraría de estar despierta en cada segundo. La presencia física de 2 millones de euros es sorprendentemente mundana. Observé desde el pasillo cómo el director del banco, un hombre pálido y sudoroso, arrastraba 2 pesadas bolsas de lona negras a nuestro vestíbulo. Las abrió para que mi padre las inspeccionara. Dentro había fajos de billetes de 100 euros, compactos, envueltos en plástico. Javier se arrodilló junto a las bolsas, pasando una mano temblorosa sobre el plástico. Parecía reverente. Para él, esto no era dinero. Era la vida de Valeria, empaquetada y lista para el intercambio. ¿Está todo?, preguntó Javier, con la voz ronca. «Cada céntimo, señor Hayes», susurró el director. «No consecutivos. Tuvimos que sacarlo de 3 cámaras regionales diferentes para conseguirlo tan rápido». La inspectora Sanz, la nueva enlace de la UDEB, que había reemplazado a la mujer a la que mi padre gritó, se adelantó. Sostenía un pequeño dispositivo plano con una luz roja parpadeante. «Señor Hayes, le recomiendo encarecidamente que pongamos este rastreador GPS en el forro de una de las bolsas. Es microscópico. No lo encontrarán. Es la única forma de garantizar que los atrapemos después de que liberen a su hija». Javier se levantó bruscamente, cerrando la cremallera de la bolsa de un puntapié. «No. Señor, si perdemos el dinero». «No me importa el dinero», gritó Javier, con la voz quebrada. «Me importa Valeria», dijo que sin rastreadores, dijo que sin policías. Si encuentran un micrófono en esa bolsa,
La matarán. No van a tocar este dinero. Sanz suspiró, frotándose el puente de la nariz. Señor Hayes, estos hombres son violentos. No tenemos ninguna garantía de que la liberen, incluso si paga. Asumiré el riesgo, gruñó Javier, agarrando las pesadas correas de las bolsas. Hizo un esfuerzo para levantarlas. Sus nudillos se pusieron blancos. Retiren sus equipos de vigilancia. Retírense. Si veo un solo coche camuflado siguiéndome esta noche, demandaré personalmente a la UDEF hasta la ruina. Yo estaba de pie en las sombras del pasillo. Observaba a mi padre defender ferozmente los términos de la entrega. Daba miedo en su devoción. Un león protegiendo a su cachorro. En la línea temporal anterior, cuando el rescate era de 3 millones por las dos, había dejado que la UDEP pusiera el rastreador. Había dejado que pusieran micrófonos en su coche. Había discutido con los secuestradores por teléfono intentando rebajar el precio, comprando tiempo para que la policía rastreara la llamada. Su pragmatismo me había costado la vida, pero ahora, con solo su hija dorada en juego, estaba abandonando toda lógica. Estaba capitulando por completo. El secuestrador llamó de nuevo a la 1:02 de la madrugada. La casa estaba en un silencio sepulcral. Isabel estaba arriba, inconsciente por una fuerte dosis de sedantes. Yo estaba sentada en el primer escalón de la escalera, escuchando a Javier descolgar el teléfono. «Tengo el dinero», dijo mi padre al instante. «Estación de clasificación de Vicálvaro», respondió la voz rasposa. Era el mismo hombre. Oírlo ya no me daba ganas de vomitar. Solo sentía el pecho apretado y hueco, como un tambor vacío. Sector 4. Hay un vagón de carga oxidado con un grafiti azul. Dejas las bolsas dentro. Te alejas. Esperas junto a tu coche. Si el dinero está bien, ella sale. Si veo que me siguen, ella no sale. La línea se cortó. Javier no dudó. Agarró las bolsas y se dirigió al garaje. Esperé hasta que las luces traseras de su Mercedes desaparecieron por el largo camino de entrada. Entonces me levanté. Fui a la cocina, abrí el cajón junto a la despensa y cogí las llaves del viejo Volvo de la asistenta. Conocía la estación de Vicálvaro y, lo que es más importante, conocía el sector 4. Durante mis 14 días en ese almacén helado, los secuestradores se habían descuidado. Pensaban que Valeria y yo estábamos demasiado débiles, demasiado rotas para prestar atención. Había escuchado al tipo nervioso discutir con el más grande sobre la logística de la entrega. Conocía su ruta de escape. No iban a irse de la estación en coche. La policía bloquearía las carreteras. Tenían una lancha esperando en el canal de drenaje que bordeaba el extremo sur de las vías. Si Javier hacía exactamente lo que le pedían, cogerían el dinero, liberarían a Valeria y desaparecerían por el canal. La policía nunca los atraparía. No podía permitir que eso sucediera. No porque quisiera justicia, ni porque me importaran los 2 millones. No podía dejar que escaparan porque conocían mi cara. En la primera línea temporal me habían disparado. Eran cabos sueltos. Y yo estaba harta de ser víctima de cabos sueltos. Me deslicé por la puerta trasera, el aire húmedo de la noche mordiéndome las mejillas. Me subí al Volvo. El motor arrancó con un gruñido bajo y fiable. No encendí los faros hasta que estuve a 1 kilómetro de distancia. Tenía 45 minutos para llegar a la estación, encontrar el canal de drenaje y asegurarme de que la transacción perfecta de mis padres acabara en un caos absoluto. La estación de Vicálvaro era un cementerio de decadencia industrial. Pilas de contenedores oxidados y vagones de tren destartalados creaban un laberinto de sombras y callejones sin salida. La lluvia había arreciado, convirtiendo los caminos de tierra en un barro resbaladizo y aceitoso. Olía a diésel y madera podrida. Aparqué el Volvo a 1,5 kilómetros. Escondido detrás de un restaurante abandonado, me puse la capucha de mi sudadera oscura y caminé el resto del camino. Pegada a la maleza que bordeaba la valla, me colé por un hueco en la alambrada que recordaba haber oído alardear al secuestrador. Mis zapatillas se hundieron en el barro. Me moví en silencio, mis sentidos alerta al máximo. Cada rama que se rompía sonaba como un disparo.
Me dirigí hacia el sector 4. No necesitaba ver el grafiti azul para saber que estaba cerca. Podía oír el ralentí de una furgoneta escondida en la oscuridad. Subí por una vieja escalera de mantenimiento en el lateral de un silo de grano oxidado. Me detuve a mitad de camino en un pequeño rellano de metal. Me daba un punto de vista perfecto. A 50 metros de distancia, el Mercedes negro estaba aparcado con los faros apagados. Javier estaba de pie junto a él. Parecía pequeño en la vasta oscuridad de la estación. Sostenía las 2 bolsas, esperando bajo la lluvia helada. Un haz de linterna se encendió desde las sombras cerca del vagón. Parpadeó 2 veces. La señal. Javier avanzó. Sus pasos eran pesados, deliberados. Llegó al vagón, metió las bolsas dentro y retrocedió de inmediato. Levantó las manos en el aire para mostrar que estaba desarmado. Regresó a su coche, apoyándose en el capó. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Pasaron 5 minutos agónicos. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia. Luego, una figura emergió de la oscuridad. Era Valeria. Tropezaba, con las manos atadas con bridas. Llevaba la misma ropa que cuando la secuestraron, ahora manchada y empapada. Parecía aterrorizada, su cabeza moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. «¡Valeria!», gritó Javier. Se apartó del coche y corrió hacia ella, resbalando en el barro. Se chocó contra ella, rodeándola con sus brazos. Enterró su rostro en su pelo mojado. Valeria se derrumbó, sus lamentos resonando en la estación vacía. Mi padre cayó de rodillas, tirando de ella. La abrazó con tanta fuerza que pensé que podría romperle las costillas. Los observé desde el rellano de metal. Sentí la lluvia empapando mi sudadera. Miré a mi padre, llorando abiertamente, besando la coronilla de su hija dorada. Busqué en mi pecho una punzada de celos, un destello de alivio porque mi hermana estaba a salvo. Busqué cualquier cosa parecida a la empatía humana. No había nada. Solo un vacío vasto y helado. Saqué un móvil de prepago barato de mi bolsillo. Lo había comprado en efectivo en una gasolinera. Lo encendí. El brillo de la pantalla iluminó mi cara mojada. Antes de salir de casa, había memorizado el número de móvil directo que la inspectora Sanz había escrito en la pizarra de nuestro comedor. Tecleé el número. Mis pulgares se detuvieron sobre el teclado. Abajo, la transacción estaba completa. Javier estaba metiendo a Valeria en el Mercedes. Los secuestradores habían desaparecido, cargados con 2 millones de euros. Se dirigían hacia el canal para desaparecer para siempre. Empecé a escribir. Los sospechosos tienen el dinero. No van en un vehículo. Se mueven a pie por el túnel de drenaje sur hacia el canal. Tienen una lancha azul esperando. Le di a enviar. No esperé a ver si el mensaje se entregaba. Saqué la batería del teléfono, partí la carcasa de plástico y dejé caer los trozos en un tubo hueco del silo. Cayeron con un suave tintineo. Bajé por la escalera, con las manos resbaladizas por la lluvia y el óxido. Empecé la larga caminata de vuelta al Volvo. Estaba a mitad de camino cuando la noche se desgarró. El ulular de las sirenas de la policía estalló desde el sur. Ahogó el tamborileo de la lluvia. No eran 1 o 2 coches. Era un enjambre masivo y coordinado. El cielo sobre el canal se iluminó con el parpadeo de luces rojas y azules. Un altavoz crepitó en la distancia. «¡Policía! ¡Suelten las bolsas! ¡Al suelo!». Siguió una ráfaga de disparos. 3 disparos. Luego silencio, luego gritos. Dejé de caminar. Me di la vuelta, mirando hacia el resplandor de las luces. Se reflejaban en las nubes bajas. Los habían interceptado. El tipo nervioso y el grande nunca llegaron a su lancha. Una pequeña sonrisa genuina apareció en mis labios por primera vez desde que desperté. Los hombres que me mataron estaban atrapados. Mis padres iban a recuperar sus 2 millones. Y Valeria volvía a casa. Físicamente intacta, pero psicológicamente destrozada. Todos estaban a salvo. Todos estaban exactamente donde debían estar. Me di la vuelta y seguí caminando. Tenía que llegar a casa
antes que mi padre. Necesitaba estar sentada en el salón, perfectamente seca y perfectamente distante cuando la niña dorada finalmente entrara por la puerta. El verdadero juego acababa de empezar. Aparqué el Volvo exactamente donde lo encontré. Tuve mucho cuidado de que el volante quedara en el ángulo preciso en que la asistenta siempre lo dejaba. Limpié la manilla de la puerta con la manga. Dejé las llaves en el cajón de la despensa y subí las escaleras en silencio. En mi baño, me moví con eficiencia mecánica. Me quité la sudadera húmeda y los vaqueros embarrados. Los metí en una bolsa de basura negra que enterré en el fondo de mi cesto de la ropa sucia. Me froté la cara y las manos con agua hirviendo. Me puse unos pantalones de chándal secos y una sudadera gris. Luego bajé al salón, me senté en el sillón y esperé. El reloj de pie del pasillo marcaba los segundos. Cada pesado vaivén del péndulo de latón sonaba como un martillo. A las 3:42 de la madrugada, la pesada puerta de roble se abrió. El roce de suelas de goma mojadas contra el mármol resonó en el vestíbulo. No me levanté. Solo giré la cabeza. Javier entró tambaleándose. Estaba completamente empapado, su caro traje de lana arruinado, pegado a su cuerpo, pero no le importaba. En sus brazos llevaba a Valeria. No la sostenía. La había cogido en brazos por completo, como a una niña frágil y herida. Estaba envuelta en una manta térmica plateada. Su pelo rubio estaba apelmazado con barro y grasa. Temblaba violentamente. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que podía oír el sonido desde el otro lado de la habitación. El alboroto despertó a Isabel. Sus pasos apresurados bajaron por las escaleras alfombradas. Se detuvo a mitad de camino, llevándose las manos a la boca. Valeria dijo con voz ahogada. La neblina del sedante se evaporó al instante. Fue reemplazada por un lamento primario y gutural. Prácticamente se lanzó por los escalones restantes. Se desplomó en el suelo del vestíbulo mientras Javier dejaba a Valeria suavemente. Isabel la rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en el pelo sucio de Valeria. Sollozó con largos y agónicos espasmos. «Mi niña, oh Dios, mi niña, estás en casa, estás a salvo». Javier se arrodilló a su lado, rodeando a su esposa y a su hija dorada. Una tríada perfecta de supervivencia y alivio. Yo me senté en mi silla y los observé. La escena era intensamente íntima, sofocantemente emocional, exigía reverencia. Pero yo solo podía centrarme en el crudo contraste con mi propio recuerdo. En mi vida pasada, cuando la policía finalmente asaltó el almacén, no hubo manta térmica para mí. No hubo una madre llorando. Para cuando forzaron las pesadas puertas de acero, yo ya era un cadáver, enfriándome sobre el hormigón junto a un cubo oxidado. Mis padres no habían estado allí para sacarme. Habían estado sentados en este mismo salón, esperando la llamada que confirmara que su inversión de 2 millones había producido una Valeria viva. No sentí nada al verlos ahora. Ni calidez, ni resentimiento. Solo un vacío clínico y aterrador. Valeria se movió en el apretado abrazo de Isabel. Sus ojos rojos e hinchados escanearon el vestíbulo. Entonces, su mirada se desvió más allá del hombro de su madre. Me vio. Yo estaba sentada en las sombras del salón, perfectamente seca, perfectamente a salvo, observándola como si fuera un programa de televisión. El temblor pareció detenerse por una fracción de segundo. La mirada aterrorizada y hueca de sus ojos se endureció. El trauma retrocedió, dejando paso a algo afilado y profundamente familiar. Culpa pura y venenosa. Sofía, susurró Valeria. Su voz estaba destrozada, ronca de tanto gritar. Isabel y Javier se apartaron ligeramente. Giraron la cabeza para seguir la mirada de Valeria. 3 pares de ojos se clavaron en mí. «Solo miraste», graznó Valeria. Su voz temblaba mientras levantaba un dedo embarrado para señalarme. Me agarraron, me tiraron del pelo, y tú te quedaste ahí, junto al coche. Ni siquiera gritaste. El silencio en la casa se volvió absoluto. El tic-tac del reloj de pie desapareció bajo la repentina y pesada presión en el aire.
Isabel se levantó lentamente. Su bata de seda crujió suavemente. El profundo alivio de su rostro se derritió en una máscara de puro asco. «Tiene razón. Estabas justo ahí». Javier no se levantó. Se quedó arrodillado junto a Valeria, su mano protectora sobre su hombro. Me miró con una frialdad aterradora y definitiva. Era la mirada de un hombre que acababa de cortar mentalmente un lazo. Un contrato de negocios, rescindido por negligencia grave. Me desaté. El zapato, dije. Mi voz era tranquila, nivelada, completamente desprovista de la histeria que esperaban. No me defendí, no me disculpé. Cobarde siseó Isabel, dando un paso hacia el salón. Tu hermana fue secuestrada por monstruos, y no hiciste absolutamente nada. Ya está en casa, repliqué, sosteniendo la furiosa mirada de mi madre. Eso es lo que importa, ¿no? Me levanté del sillón y caminé hacia las escaleras. No los miré al pasar. Subí los escalones alfombrados. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Me tumbé en mi cama, mirando al techo. Y por primera vez, desde que desperté en esta segunda vida, dormí perfectamente toda la noche. La casa se sentía completamente diferente por la mañana. La energía maníaca y aterradora del secuestro había sido reemplazada por una penumbra pesada y opresiva. Las cortinas estaban corridas. Entré en la cocina a las 9 y encontré a la inspectora Sanz junto a la isla de mármol. Sostenía una taza de café negro humeante. Mi padre estaba sentado frente a ella en un taburete. Llevaba un traje nuevo e impecable. Parecía agotado. Las ojeras eran prominentes, pero su postura era rígida. Había recuperado el control. Sanz interrumpió su frase cuando fui a la nevera. Me serví un vaso de agua fría, muy consciente de sus ojos en mi espalda. Continúe, ordenó Javier, con la voz áspera. No acusó mi presencia. Como le decía, señor Hayes. Fue un milagro, dijo Sanz, bajando ligeramente la voz. La comisaría local recibió un mensaje de texto anónimo desde un móvil de prepago. Detallaba su ruta de escape exacta. Sector 4. Túnel de drenaje sur. Lancha azul. Teníamos a los Geo esperando en el canal antes de que los sospechosos llegaran al agua. La mandíbula de mi padre se tensó. Un músculo palpitó visiblemente en su mejilla. ¿Y el dinero? Recuperado en su totalidad, confirmó Sanz, ofreciendo una sonrisa tensa y tranquilizadora. Ahora mismo está en un depósito de pruebas. Una vez que el fiscal registre los números de serie para el juicio, será devuelto a sus cuentas. No ha perdido ni un céntimo. Javier no parecía aliviado. Parecía furioso. Se levantó, caminando de un lado a otro por la cocina. Alguien interfirió. Alguien conocía el lugar de la entrega y envió a la policía. El secuestrador me dijo explícitamente que si veía policías, la mataría. Señor, no vieron a los policías hasta que su hija ya estaba a salvo en su coche, señaló Sanz amablemente. Quienquiera que nos avisara, esperó hasta que la transacción estuviera completa. Lo sincronizó perfectamente. Fue un riesgo imprudente y estúpido, espetó Javier, golpeando la encimera de mármol. El fuerte crujido hizo que Sanz se estremeciera. Yo seguí bebiendo mi agua, mirando la escarcha del vaso. Si esa furgoneta tuviera una radio, si tuvieran un vigilante en el escáner, podrían haber disparado a Valeria allí mismo. No, pensé, dejando que el agua fría me resbalara por la garganta. Jugué con mi propia vida. Valeria solo fue el cebo. Estamos investigando el móvil de prepago, dijo Sanz, claramente ansioso por calmar la ira del multimillonario. Pero francamente, señor Hayes, debería estarles agradecido. Esos hombres eran profesionales. Si hubieran llegado a ese canal, habrían desaparecido. Y conocían su cara. Conocían la cara de su hija. Javier dejó de caminar. Se quedó mirando la nevera de acero inoxidable. Su ira dio paso a un silencio escalofriante y calculador. El hombre de negocios estaba procesando las variables. La amenaza estaba neutralizada. El capital estaba recuperado. El activo estaba asegurado. Quiero que los encierren para siempre, dijo Javier en voz baja. Lo que sea que necesite la fiscalía. Mis abogados lo proporcionarán. Eso no será un problema, asintió Sanz. Especialmente una vez que tengamos la declaración de Valeria.
Su testimonio será el último clavo en el ataúd. La mención de la declaración de Valeria quedó flotando en el aire. Sanz se fue poco después. Me hizo un gesto cortés con la cabeza al salir por la puerta principal. En el momento en que el pestillo hizo clic, mi padre se volvió hacia mí. A mi despacho. Ahora. Dejé el vaso de agua y lo seguí. El despacho era una habitación con paneles de roble oscuro. Olía a papel viejo y a cuero. Era donde Javier despedía a ejecutivos y negociaba adquisiciones hostiles. Isabel ya estaba sentada en el sofá de cuero. Aferraba una taza de té de hierbas con sus manos pálidas. Parecía agotada. Sus ojos estaban enrojecidos y duros. Me quedé de pie en el centro de la habitación. Javier se colocó detrás de su enorme escritorio de caoba, pero no se sentó. Apoyó los nudillos en el secante de cuero. Se inclinó hacia adelante como un depredador inspeccionando una trampa. Valeria se niega a salir de su cama, comenzó Javier. Su voz era peligrosamente baja. Tuvo un ataque de pánico cuando a la asistenta se le cayó una bandeja. Está rota, Sofía. Siento que pasara, por eso dije. Era la respuesta social correcta. Pero las palabras sonaban huecas en mi boca. ¿Lo sientes?, espetó Isabel. Su té tintineó en el platillo, porque cuando te miró anoche, cuando nos dijo que te quedaste ahí mirando cómo la arrastraban, no parecías arrepentida, parecías aburrida. Estaba en shock, mentí sin problemas. Era más fácil darles una palabra de moda psicológica que explicarles que la había sacrificado voluntariamente para salvarme. ¿Shock?, repitió Javier. Saboreó la palabra y la escupió con asco. Eres mayor, eres más grande. Se te confió que la cuidaras. No me importa el shock, me importan los resultados. Y el resultado es que tu hermana pasó 12 horas en el infierno porque eres una cobarde. Lo miré. Miré al hombre que, en otra vida, había valorado un porcentaje de su cartera de acciones por encima del aire en mis pulmones. No podría haberlos detenido, dije en voz baja, mirando directamente a los ojos fríos de mi padre. Eran dos. Si hubiera luchado, me habrían llevado a mí también. Entonces deberías haber ido con ella, gritó Isabel. Se levantó tan violentamente que su té se derramó en la alfombra. Deberías haber estado en esa furgoneta con ella. No se deja a una hermana sola en la oscuridad. La honestidad de su grito me golpeó como un golpe físico. Deberías haber ido con ella. No solo querían que la protegiera, querían que sufriera con ella. Si Valeria tenía que soportar el terror, era mi deber como hija menor absorber la mitad del dolor. No discutí, no lloré. El último hilo que me unía a estas personas se rompió silenciosamente en mi mente. Entendido, dije en voz baja. Les di la espalda y salí del despacho, dejando la pesada puerta de caoba abierta. Por fin era libre. Los siguientes 3 días convirtieron nuestra casa en un santuario estéril y asfixiante para el trauma de Valeria. Las pesadas cortinas de terciopelo permanecían corridas. Terapeutas de trauma entraban y salían del vestíbulo. Hablaban en susurros reverentes, como si alguien hubiera muerto. Los servicios de catering entregaban comidas caras y suaves, caldos de huesos y pescado blanco al vapor. Porque Valeria decía que su estómago no podía soportar nada más. Yo existía en la periferia, un fantasma en mi propia casa de la infancia. Nadie me hablaba, nadie me miraba. Mis padres habían levantado una zona de cuarentena invisible a mi alrededor. Trataban mi falta de victimización como una enfermedad contagiosa. No me importaba. El silencio me dio exactamente lo que necesitaba: tiempo. Sabía que mi padre, Javier, era un hombre que castigaba el fracaso quitando activos. Era solo cuestión de tiempo que decidiera disciplinar formalmente mi cobardía. Congelaría mis tarjetas de crédito, revocaría la matrícula de mi universidad, me encerraría en una jaula financiera hasta que me derrumbara y suplicara el perdón de mi hermana. No iba a darle la oportunidad. El jueves por la mañana, mientras Isabel estaba arriba cogiendo la mano de Valeria durante una sesión de meditación guiada, salí por la puerta principal y conduje el Volvo a la sucursal de banca privada. Me senté frente a un asesor financiero junior.
Llevaba un traje azul impecable y una sonrisa comprensiva y ensayada. Sabía quién era yo. El secuestro era noticia de primera plana. Necesito liquidar el fondo de inversión que dejó mi abuelo materno, dije. Deslicé mi carnet de conducir sobre su escritorio de caoba pulida. Cumplí 21 años el mes pasado. Las estipulaciones dictan que pasa a mi control legal exclusivo en mi cumpleaños. El asesor parpadeó, claramente sorprendido, por mi falta de emoción. Por supuesto, Sofía. Pero una liquidación total conlleva graves penalizaciones por retirada anticipada. Si su padre viera la cartera, le interrumpí. Mi voz, perfectamente tranquila. Mi padre no está en la cuenta. Es mi dinero. Quiero que se transfiera a una nueva cuenta independiente en otra entidad. Hoy, transfiera los fondos, pague las penalizaciones y cierre el expediente. Tragó saliva, tecleando rápidamente en su teclado. Tardó 45 minutos. Cuando salí del banco, ya no era una dependiente de Javier Hayes. Tenía 250.000 euros a mi nombre. Era una fracción de lo que mi padre ganaba en un mes. Pero para mí, era una armadura. Era un pasaporte. Era una segunda vida. Volví a casa por última vez. Subí a mi dormitorio y saqué una única bolsa de lona negra del armario. No empaqué los vestidos de diseñador que mi madre me había obligado a comprar. No cogí las joyas caras. Empaqué vaqueros resistentes, jerseys cálidos y zapatos duraderos. Empaqué mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y el nuevo móvil de prepago que había comprado. Me quedé en el centro de mi dormitorio y miré a mi alrededor. Las paredes blancas, la alfombra de felpa, las estanterías, perfectamente ordenadas. Nada de eso significaba nada para mí. Había muerto en una caja de hormigón, temblando y hambrienta, mientras mi familia se sentaba en esta casa y calculaba mi valor. Ya los había perdido. Hoy era solo el papeleo. Me eché la pesada correa de la bolsa al hombro y bajé las escaleras. Cuando llegué al último escalón, la puerta del despacho se abrió. Javier salió con una pila de documentos legales. Se detuvo cuando vio la bolsa sobre mi hombro. Sus ojos bajaron a la lona. Luego se elevaron lentamente para encontrarse con los míos. El hombre de negocios frío y calculador evaluó la situación al instante. ¿A dónde crees que vas?, preguntó. Su voz no era de enfado. Era peligrosa, baja y vibrante de autoridad. Fuera, dije, ajustando la correa de mi hombro. No vas a ninguna parte, replicó Javier, dando un paso hacia mí. La policía todavía necesita que firmes tu declaración formal esta tarde. Y mañana tenemos una rueda de prensa familiar para agradecer a la UDEF. Estarás detrás de tu hermana y parecerás comprensiva. Firmé mi declaración hace una hora en la comisaría, le dije, manteniendo la distancia. Y no estaré en la rueda de prensa. Me voy. Isabel salió de la cocina con una bandeja de té de hierbas intacta en sus manos. Me vio de pie en el vestíbulo con mi bolsa, y su rostro se contrajo en una familiar máscara de asco. Déjala ir. Javier bufó Isabel, su voz goteando veneno. Si quiere huir, porque no puede soportar la culpa de lo que le hizo a su hermana, déjala. No necesitamos a una cobarde en esta casa. Javier ignoró a su esposa. Mantuvo sus ojos fijos en mí. Se adelantó, invadiendo mi espacio, intentando usar su altura para intimidarme. Era una táctica que había funcionado durante 21 años, pero la chica a la que solía aterrorizar se había desangrado en el suelo de un almacén. «Si sales por esa puerta», dijo Javier, sus palabras medidas y afiladas como un cristal roto, «se acabó. Cortaré tus tarjetas. Retiraré tu matrícula. No verás ni un céntimo de mi dinero. Y nunca volverás a poner un pie en esta casa. No serás nada». Lo miré. Miré las sienes canosas, el traje caro, la arrogancia pura y cegadora. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de descifrar un código complejo y agonizante. Transferí el fondo del abuelo esta mañana, dije en voz baja. El dinero ya no está. Las tarjetas están en el cajón de mi escritorio. Y en cuanto a no ser nada, dejé la frase en el aire.
Mi mirada se desvió de Javier a Isabel y finalmente hacia las escaleras donde Valeria estaba de pie, mirándonos. Ya no era nada para vosotros, terminé, mi voz firme y clara. Lo demostrasteis. La mandíbula de Javier se apretó. Por primera vez en su vida, no tenía absolutamente ninguna ventaja. La comprensión brilló en sus ojos. Un breve y microscópico destello de auténtico shock. No esperé su refutación. No esperé a que Isabel gritara o Valeria llorara. Les di la espalda. Agarré el pesado tirador de latón de la puerta principal y la abrí. El aire de la tarde me golpeó la cara, fresco y cortante. Caminé por el camino de entrada, la grava crujiendo bajo mis botas. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Estaban atrapados en su hermosa y tóxica jaula, unidos por un trauma del que yo me había lavado las manos por completo. Llegué al final del camino. Giré por la calle y seguí caminando. El frío en mis huesos finalmente se había ido. Estaba viva. Y, por primera vez, me pertenecía enteramente a mí misma.